Hola a todos, soy Ángela y hoy les vengo a hablar sobre la luna y la importancia que este maravilloso satélite tiene sobre el cabello y sobre nuestro vello corporal. Te enseñaré cuáles son las fases recomendables para cortarlo y estimular su rápido crecimiento, y por último te mostraré cómo corto mi cabello, cuántos centímetros mide de longitud y cuál es mi fase favorita para cortarlo. Seguramente habrás leído que los agricultores se guían por las fases lunares para sembrar y cosechar los campos, o que las mareas suben y bajan por la atracción lunar. Pero ¿y qué tenemos que ver los seres humanos con todo este proceso? Es ahí donde quiero llegar. Los seres humanos somos parte del universo, así como los planetas y los satélites. Todos estamos unidos por una fuerza invisible. Quizás también hayas leído sobre la influencia que tiene la luna en el embarazo y en el parto. Puedo hablar de ese tema en mi siguiente video, basta que me lo dejen saber en los comentarios. Y por supuesto, suscríbete y activa las notificaciones. Pero ya, volviendo en materia, la luna tiene 4 fases y todo lo que crece, se multiplica y cesa es impactado por este mágico satélite, así como también nuestro cabello y nuestro vello corporal. Para comenzar explicándotelos, iniciaré con la luna nueva. En este momento la luna no es visible, está oscurecida porque se encuentra ubicada entre el sol y la tierra. Cortar tu cabello en esta fase es súper dañino, debilita las fibras capilares y hace que se caiga. La siguiente fase lunar es el cuarto creciente. El cuarto creciente es a lo que le llamamos media luna. La reconocemos porque su mitad derecha se encuentra iluminada. Si cortas tu cabello en esta fase, crecerá muy rápidamente. Esta fase también es ideal para cortar aquellas puntas abiertas y fortalecer tus hebras. El horario recomendado para cortar tu cabello en esta fase lunar es desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, ya que hay mayor fuerza de atracción lunar en este periodo. Ahora seguimos con la luna llena. En estos momentos la luna se encuentra totalmente iluminada y brillante. Cortar tu cabello en este periodo hará que crezca y se vuelva súper abundante, y si se encuentra maltratado y debilitado, se fortalecerá desde las raíces hasta las puntas. El horario adecuado para cortarlo va desde las 6 a.m. hasta las 12 del mediodía, o sea, solo en la mañana. Y bueno, hoy es 6 de junio, hoy es luna llena, son las 11 de la mañana y yo, como desde pequeña, aprovecho esta fase lunar para hacer el corte de mis puntas del cabello. Pero primero que nada quiero mostrarle que esta teoría realmente funciona. Y le voy a pedir a mi esposo que mida mi cabello para que vean más o menos cuántas pulgadas mide. $33,5. La siguiente fase es el cuarto menguante. El cuarto menguante es también una media luna como el cuarto creciente. La única diferencia es que la luna se encuentra iluminada de la parte izquierda. Si lo que deseas es que tu cabello crezca, no lo cortes en este periodo, ya que ocurrirá exactamente lo opuesto. Ahora, si eres de esas mujeres a las que el cabello les crece irrespetuosamente, o tienes demasiado volumen y te gustaría quizás mantener un look por más tiempo o tener que ir menos al salón, entonces puedes hacerlo en este periodo. Sin embargo, podrías sacarle mayor provecho a esta fase lunar utilizándola para depilarte en esas áreas en donde no deseas que tu vello crezca tan rápidamente. Bueno, hasta aquí ha llegado este video y quiero dedicárselo de manera muy especial a todas las mujeres que, al igual que yo, acaban de convertirse en madres y que por los procesos hormonales están perdiendo montones de... Quiero recordarles que no están solas, que no son las únicas y que tarde o temprano el universo proveerá a favor nuestro. Si te gustan mis videos, te invito a suscribirte, a darle me gusta y a dejar un comentario. Muchas gracias.